Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, lo que vamos a tratar en esta tarde, o como título le he puesto, la maldad enfriará a muchos el amor, o el amor de muchos se enfriará. Esa sería la más correcta idea que teníamos en la mente. Cuando usted lee el libro de Mateo, se dará cuenta que el capítulo 24 es uno de los salmos del rey David. No, es uno de los salmos de Jesús. Jesús, igual que el Salmo del Monte, esto fue otro de los salmos que Jesús dio en el monte. Si usted lo lee, verá que dice, estando Jesús en el monte, los discípulos le preguntaron con respecto a este asunto. Y ahí, en este asunto, es donde yo quiero que nosotros nos centremos. ¿Por qué por la maldad el amor de muchos se enfriará? Entonces, ¿cuál es el medio por qué se enfría el amor? ¿Por qué el amor se apaga? ¿Por qué en estos tiempos tan difíciles dejamos que el amor vaya a menos y llegue un momento donde cada uno de nosotros tenemos que ponernos firmes delante del Señor, sabiendo que en los últimos días el amor de muchos se enfriará? Luego, el amor de muchos quiere decir no de uno, ni de dos, ni de tres. Ahora, la confusión que siempre hay con respecto a este texto de la Biblia es que Dios está hablando con respecto al mundo. En ningún momento. Si usted lee el capítulo 24, dice que sus discípulos, y entonces Jesús les predicó a sus discípulos. Y lo que les predicó a sus discípulos fue sencillamente esto, que por causa del sufrimiento y de la lucha que habían de padecer los cristianos después de la muerte de Jesús, muchos abandonarían la fe y apostatarían de la fe de Dios. Así que el amor de muchos se enfriaría a causa de estas verdades. En el capítulo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra y rumores de más guerra. Mirad que nada os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nos vamos al verso 11. Ahí relata más cosas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vemos que es una característica del sufrimiento que padecieron los discípulos, porque después de la muerte de Jesús, todo esto aconteció, persiguieron a la iglesia, lo lucharon, querían matarlo, lo mataron, y todo esto. Pero nosotros trasladándonos a este tiempo, porque esta palabra era para el momento en el que Jesús partiera de esta tierra, pero también dice que para los últimos tiempos, los que han alcanzado para los últimos tiempos, también el Señor nos dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Luego hay un contraste de ideas, pero aquí Jesús las deja claro, que el amor de muchos se enfriaría, tal vez por tantas y tantas religiones, pero una de las cosas que yo he apuntado en la Biblia, dice que por rumores de guerra, por hambre, terremotos, por tribulaciones, por inundaciones, por peste, que se trata de los coronavirus y esas cosas, por muchos engañadores, porque muchos apostatan y tropiezan y son de tropiezo para otros, y al fin del cuento lo único que trata es de impedirnos que permanezcamos ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Así que Jesús, sabiendo esto, le dijo a sus discípulos, si veis que todo esto acontece, no temáis, porque aún no es el fin, es un principio de las cosas que han de suceder y que han de pasar. Y mirando a la luz de la Biblia, vemos que es verdad, que a través de eso vinieron guerra y rumores más guerra, tribulaciones, angustia, momentos de dificultades, pero todo esto va ubicado a que por qué el amor de muchos se enfría. Pues se puede enfriar por ver esta devastación que estamos viendo en el mundo, hermano, donde nadie respeta a nadie y nadie honra a nadie. El mundo está cada vez más desencajado de la realidad. Pero trasladándolo a nuestra época, en el tiempo en el que estamos viviendo, si para Jesús le tuvo que decir a sus discípulos, cuidad que el amor de vosotros no se enfríe, porque muchos se enfriarán por la guerra, por esto, por lo otro. Ahora el Señor en estos tiempos, hablándonos a la iglesia del Señor, hablándonos a nosotros y proclamando a nosotros, ¿qué es lo que el Señor nos tiene que advertir para que el amor nuestro no se enfríe? ¿Por qué se enfría
el amor nuestro. Primer punto que yo quiero compartir en esta tarde es que el amor se enfría en el cristiano por falta de temor. Cuando no hay temor en el pueblo cristiano, el amor se enfría. ¿Sabéis por qué? Porque el temor a Dios es el freno para que tú no peques. Pero cuando tú no tienes temor de Dios, tu amor se enfría. ¿Por qué se enfría? Porque al no tener temor de Dios, haces cosas que están en contra de Dios. Así que una de las causas en las que estamos viviendo en este siglo XXI, hermano, es que el temor de Dios está muy lejos de ser algo que está activo. La Biblia declara en el libro de Cantar de los Cantares que el principio de la sabiduría, el libro de Proverbios, perdón, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor a Dios es muy importante y es muy relativo. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Ser consciente de que Dios te está viendo en todo momento. Ahora, los cristianos en lo que estamos viviendo, hacemos cosas porque no somos conscientes de que Dios no está viendo, de que Dios no está observando. Y con esto contrae una gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad, hermano? Que cuando no hay temor de Dios, el freno se rompe y hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y vivimos vida que a Dios no le agrada. Así que el principio de este enfriamiento espiritual es cuando no hay temor de Dios. Porque cuando no tenemos temor de Dios, hacemos cosas que van en contra de la verdad de Dios. Así que nosotros nos enseña el Señor que ese temor debe de estar siempre en nosotros. Ese temor que había en ti al principio, cuando tú conociste a Dios, aunque Dios no te viera, tú eras consciente de que Dios estaba ahí y que Dios te estaba observando. Y hay muchas cosas que tú no hacías por temor a Dios. Otra de las cosas por qué la iglesia de Dios tiene que estar vigilando es por una cosa, y es por la fraternidad. Estamos viviendo unos tiempos por causa del coronavirus, donde no tenemos relación, donde no nos juntamos. Terminamos nuestra iglesia, salimos todos por causa de los problemas que hay en este coronavirus. ¿Y qué es lo que sucede? Eso nos impide tener una relación del amor de Dios y una amistad. Porque el pueblo de Dios se enfría por no tener una relación, esa relación de amistad, de conocernos, de estar unidos. Por eso el amor ágape es una de las esencias en la Biblia. Por eso la iglesia primitiva dice que en el capítulo, me parece que es el capítulo 5, 5:24, de los Hechos de los Apóstoles, dice que en el principio la iglesia tenía temor de Dios y por causa del temor de Dios la iglesia permanecía junta, luchaba y peleaba por la batalla de Dios. Dice que todo lo tenían en común y eso puede ser uno de los factores que nos puede impedir a nosotros el poder estar juntos en la comunión del Espíritu Santo. Y si nosotros no abarcamos, no aceptamos esa gran verdad, ahora decimos, hermanos, por ejemplo, pero hermanos, es capítulo 2, 43 al 47, perdón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, he dicho todo ya, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 37 al 43. Ahí habla de esa relación que tenía la iglesia y a causa de eso la iglesia se entendió en el fuego del Espíritu. Ahora usted me dirá, pero hermanos, es que ahora no podemos relacionar. Es que ahora cada uno estamos en nuestras casas y no tenemos esa comunión. Pero Dios ha dejado medios. Y los medios que ha dejado, pues son el WhatsApp, pues tantos y tantos medios que tenemos a través de la internet para poder relacionarnos. Porque yo no puedo estar a lo mejor cuando Juan estuvo en la operación, pero sí estuvimos orando y sí podemos verla en el WhatsApp cuando manda su eso. Pues de una manera o de otra, esa relación trae unos lazos que hacen que el amor de Dios no se enfríe, sino que siga para adelante en el poder del Espíritu. Así que una de las cosas muy importantes, que es por lo que el amor de muchos se enfría, es por no tener temor de Dios, y el segundo es por no tener relación entre nosotros. Imagínate que en una iglesia, cualquiera de los que estamos aquí, entra 2 minutos después que ha empezado la reunión y se va 2 minutos antes que termine la reunión. ¿Qué relación podremos tener y cómo se podrá permanecer ese amor?
Pues ese amor, ya que no podemos hacerlo físicamente, sí lo podremos hacer a través de los medios que Dios en estos tiempos nos ha permitido, que es a través del WhatsApp, a través de, no sé cómo se llaman todos los chats de hablar, pero tenemos que permanecer en la unidad. Otra de las cosas que la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo quería advertirle, era el que estamos siempre, quiero llevar esta palabra a ver si la podemos hacer. Estamos preocupándonos por nosotros. Cuando tú te preocupas de ti mismo y solo de ti, estás perdiendo el interés de los demás. Pues eso es una relación. La relación viene cuando tenemos comunión los unos con los otros, aunque sea por medio de la forma en que la queremos. Otra de las verdades en las cuales la palabra de Dios nos enseña es que perseverar en la oración y en la palabra de Dios. Cuando no tenemos un buen tiempo de oración y no leemos la palabra de Dios, viene frialdad sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque la oración nos une a ser uno y nos da calor para seguir hacia adelante. La lectura de la palabra de Dios debe de ser el pan de cada día. La lectura de la Biblia no es para saber más de la Biblia, en ningún momento. Más bien, deberíamos de decir que el saber más nos lleva a peor lugar. Por eso, saber lo suficiente para hacerlo en el mismo día. Si hoy en el mismo día Dios nos dice que pidamos perdón a alguien, pidamos perdón. No necesitamos saber más de la Biblia en ese momento. Si mañana leemos la Biblia y nos dice el Señor, dale una bolsa de comida a una persona, quien sea, yo no sé quién, pues eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, la palabra de Dios debe de estar siempre en nosotros y debe de ser viva. La palabra de Dios debería crecer y debe crecer en nosotros para que podamos crecer en el nombre de Jesús. Hay otras verdades que la Biblia nos trae. No ser sabio en nuestra propia opinión. Estamos viviendo unos tiempos, hermanos, donde parece ser que nadie necesita consejo. Todos se lo saben. No necesita nadie nada porque ya se lo sabe. Cuando Jesús ve este resultado, le tiene que decir, y el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque serán sabios en su propia opinión. Serán sabios en su propia sabiduría. Yo no sé cuántos de ustedes, no lo sé, la verdad que no lo sé, han pedido consejo para hacer cualquier cosa. No. Algunos sí es verdad que han pedido consejo, y lo sé yo que han pedido consejo, pero otros son sabios en su propia opinión y deciden hacer cosas que después, a lo largo, les salen mal y tendrán que pagar las consecuencias. Pero la Biblia nos recuerda que la verdad de Dios siempre permanece antes que la mentira. Así que nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, cuidado porque el amor de muchos se enfriará por la guerra, por los terremotos, por todo esto. Pero a nosotros del siglo XXI, Dios nos está diciendo que muchos de nosotros podemos caer en la trampa de no tener temor de Dios. Si no hay temor de Dios, no hay freno y seguiremos adelante. Ahora vemos que los tiempos en los que nos toca vivir son tiempos difíciles, tiempos en los cuales muchas de las cosas, hermanos, que están pasando, pero nosotros no nos damos cuenta. El fin de todas las cosas se están acercando, está llegando al final de todo. Y poco a poco el fin se le está viendo. El profeta Isaías nos anima a que busquemos a Dios y busquemos la dirección a Dios. Pero Dios también nos anima y nos dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, porque dentro del pueblo de Dios habrá personas amadoras de sí mismos que buscarán su propio bien y no el bien colectivo de la iglesia. Así que Dios nos advierte a que tengamos mucho cuidado con esta forma de pensar. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos, y podemos decir, como podamos decir, volver de nuevo a aquellos principios en los cuales Dios era lo primero de nuestra vida. Miremos cómo caminemos, no seamos necios en nuestro propio conocimiento. Vernos ante el espejo de Dios y decir, verdaderamente estoy hablando como que lo que Dios quiere de mi vida. Realmente estoy dando a Dios todo lo que Dios quiere. Mirar, hermano, qué personajes había dentro de la iglesia. Porque esto que estoy hablando son personas que estaban dentro de la iglesia. En el libro de Segunda de Timoteo, vamos muy rápido, nos quedan 5 minutos, pero me gustaría explicar lo que quiero explicar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1.
Carácter de los hombres de los últimos días. Son los hombres que nosotros estamos viviendo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Quiero que veáis, hermanos, esta gran verdad. Estos son los hombres que se iban a levantar en los últimos tiempos. Y nosotros, como hombres de Dios, miremos y observemos y tengamos bien claro toda esta verdad que Dios quiere. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días, hablando de estos días, los cuales nosotros vendrán tiempos peligrosos. Y reconocemos todos que son tiempos, lo sabemos todos, son tiempos peligrosos. Pero claro, cuando nosotros hablamos de peligrosos, siempre nos fijamos en el mundo. Y nos fijamos de que hay gente violenta, de que hay gente asesina, de que hay gente de esto, que hay gente de lo otro. Pero no, esto le está hablando a los de la iglesia, los que están dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Porque fuera de la iglesia siempre ha habido asesinos, fuera de la iglesia siempre ha habido violadores, fuera de la iglesia siempre ha habido gente mala. Pero Dios está hablando con lo que respecta a la iglesia. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mirad qué imagen de la iglesia de los últimos tiempos. Quiero que reflexionéis conmigo esto. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Os imagináis la estampa que está ofreciendo en los últimos tiempos? Y por causa de esto, el amor de muchos se enfría. Cuando hay personajes dentro de la iglesia que tienen, no quiero que voy a decir que una persona tenga todo esto, que ya sepa colgarlo en una plaza. Está hablando que dentro de nosotros, en las iglesias, vendrían personas que serían amadores de sí mismos, que aman más a los deleites de la tierra que adorar y bendecir el nombre del Señor. Cuando realmente esto sucede, el amor de muchos se enfría. Ahora, ¿cuál es el secreto para mantenerte ardiendo en el fuego del Señor? ¿Cerrar los ojos y hacerte el tonto? No, hermano. Cada uno tiene que llevar su propia vida y no puede meterte en la vida de los demás. Aceptar a las personas como son, esperando que Dios las cambie y las transforme. Esperando que Dios haga un día un milagro de los hermanos. Pero a mí, mire, yo he oído algunas veces, es que en esta iglesia o en aquella, no estamos hablando de esta, vamos en las iglesias en plural, es que hay muchos que son falsos. Y por eso me voy de la iglesia. No, hermano. Si los que se tienen que ir de la iglesia son los falsos. Los santos, los puros, los restos no se tienen que ir, se tienen que ir los falsos. Entonces, yo no tengo por qué irme si hay un falso, si hay otro. Yo le pediré a Dios que lo cambie o que se vaya. Pero yo no me voy a ir. Es que hay mucho hipócrita. Pero yo no me voy a ir de la iglesia porque hay hipócrita. Yo voy a pedir a Dios que Dios se manifieste a ellos. Pero yo no me voy a ir. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos advierte desde el principio que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí entendieron? Entonces yo no me puedo preocupar si hay falsos o no hay falsos, si hay hipócritas, si no hay hipócritas, si hay esto. Dios conoce a los que son suyos. ¿Creéis que Dios conoce a los que son suyos? Amén. ¿Acaso alguien va a poder engañar a Dios? Entonces, si a Dios no le engaña, a mí me puedes engañar, pero a fin de cuentas tú le tendrás que dar cuenta a Dios. Así que el amor de muchos se enfría viendo estos gestos, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores. Hay tantos y tantos, pero que yo y tú debemos de permanecer en el amor del Señor, que nos une y no que nos desune.
qué es lo que tenemos de acuerdo y qué es lo que no tenemos en deja de estar en acuerdo. ¿Cuándo realmente el amor de un cristiano se enfría? Cuando dejamos de congregar. La Biblia dice, no dejad de congregaros como algunos tienen por costumbre. La Biblia lo dice en hebreo, no te dejes de congregar. ¿Por qué? Porque Dios dijo, mirad cuál bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Algunos confunden y creen que fuera del cuerpo de Cristo Dios te puede bendecir. Dios no te puede bendecir, hermano. Si tú eres un ojo o eres una pierna, tú no puedes estar fuera del cuerpo de Cristo, tienes que estar pegado al cuerpo de Cristo. Porque cuando tú estés fuera del cuerpo, significa que eres un miembro. Y si eres un miembro que no está puesto en el cuerpo, ¿qué eres? Un mutilado. ¿Qué es un mutilado? Una mano que está fuera del cuerpo, ¿para qué sirve? Para nada. ¿Sí me entienden? No dejaros de congregaros como algunos tienen por costumbre. Cuando vivimos una vida pobre en oración y en lectura de parte de Dios, eso nos lleva a enfriarnos, a ser hielo. Cuando no tenemos pasión por las cosas de Dios, pasión, no es que te guste el Señor, es que tengas pasión, una pasión que te arrastra, una pasión que te lleva, una pasión que es más fuerte que muchas de las demás cosas. Todo razonamiento humano va en contra de Dios. La lógica no sirve para Dios. Es que me han hecho daño, es que esto, es que lo otro. Eso no sirve para Dios. Dios no tiene en cuenta esas cosas, ni sirven para nada. Cuando tú guardas alguna cosa en tu corazón, alguna raíz de amargura, eso te impide y eso es lo que hace que tu amor se enfríe. Cuando guardamos resentimiento hacia los demás, porque no me saludan por esto, por aquello, por lo otro, por hermano de mi alma, eso te enfría, te desanima. ¿Por qué? Porque eso te impide venir, eso te impide reunirte, eso te impide el poder disfrutar de poder estar juntos, de poder bendecir a Dios. Si a alguien lo menospreciaron, si a alguien lo rechazaron, fue a Jesús. Y Jesús nunca lo tuvo en cuenta. Si a alguien no le dieron el lugar que debía de ser, fue a Jesús. Siendo Dios, lo trataron como un simple mortal. Pero yo quiero decirte en este día, cuando dejas de congregarte, cuando no eres un hombre de oración y de lectura, cuando no tienes pasión por las cosas de Dios, cuando tu razonamiento humano empieza a decirte aquello y lo otro, eso hace que al final seas un cristiano frío y estés a punto de congelarte. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfría por causa de esta maldad. La fe de cada cristiano debe de ser probada. ¿Y cómo podemos probar una fe de alguna persona si no es probada? ¿Qué significa prueba? ¿Cuántos lo saben? Yo puedo decir que esto es oro. Y usted puede decir, es oro. Pero usted cuando lo pasa por la joyería, te dice si es oro o no, porque lo han probado con un líquido, con una piedra que tiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú que te llamas cristiano y tú te pruebas, tienes que saber si eres o no eres de parte de Dios. Porque si el oro, que es un metal que no sirve para nada más que para llevarlo resplandeciente, tiene que ser probado, cuanto más tu fe. En el capítulo 4 de Primera de Pedro dice 4:12, hermanos míos, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña aconteciese. Es necesario que el cristiano sea probado. ¿Y en qué te va a probar Dios algunas veces? Pues en tu orgullo, porque a lo mejor eres orgulloso. En tu soberbia, porque a lo mejor eres soberbio. En eso que guardas rencor. En eso que menosprecias a otro. Todo esto es el complejo de la prueba. ¿Qué te va a probar Dios? Me va a probar Dios en una cosa que voy a resistir. Eso es una tontería. No, a mí si el Señor me viene diciendo esto y esto, yo puedo resistir. No, te va a venir a lugares y a momentos difíciles para ver lo que hay en tu corazón. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, dice: por 40 años te llevé en el desierto para probarte lo que había en tu corazón, si me habías de servir o no. Es que, hermano, si es que hasta que Dios no te sirva,
Dios no sabe lo que hay en ti. Yo no sé cuánto han trabajado en algún trabajo. Por ejemplo, esto de albañil. Venga, ponte a poner ladrillo. No, yo sé poner ladrillo. Ponte. No, que yo sé ponerlo. Bueno, ponte a ver, que te veamos. No, yo no hago prueba. Entonces, sí, San Martín tira y pone ladrillo y ya está, por lo que sea. Esto es lo que Dios trata de decir a nosotros. Si el amor de muchos se enfría, ¿por qué se enfría? Porque ya hemos dicho que muchas características por lo que el amor de Dios se enfría. Pero para nosotros, con respecto a nosotros, es fácil entender. Es dejarnos de congregarnos, es ser débil en la oración, ser débil en la lectura. ¿En qué? En que nuestros pensamientos son por encima de todo, nuestro razonamiento es por encima de todo. Cuando no hay pasión por las cosas de Dios, todo esto nos lleva a una cosa, sencillamente a entrar en un valle de congelación. La fe de cada uno de nosotros debe de ser probada, sea hoy o sea mañana. Mira, hay una de las cosas que más enfría a las personas, es cuando alguien pierde la esperanza. Cuando perdemos la esperanza lo hemos perdido todo. Mire, la esperanza es lo último que el cristiano puede perder. Porque como pierde la esperanza, se van a cerrar todas las puertas. La esperanza es el vínculo que abre todas las puertas. Pero si tú no tienes esperanza. Segundo, la gratitud. Si tú no eres agradecido por Dios, vas a entrar en un mundo de descongelamiento. Podemos tener el oro y el moro. Menos mal que no tenemos ninguno aquí. Tenemos posibilidad de material. Podemos tenerlo todo. Pero si no eres agradecido, no se abre la puerta de la felicidad. La puerta de la felicidad es darle gracias a Dios por todo lo que tienes. Por todo. Dice estar siempre contento con Dios. ¿Por qué? Porque si tú te pones a mirar para atrás, hay otro que está peor que tú, que tanto te quejas. ¿Y por qué te quejas tanto? Que no me llega para la luz, es que otro no tiene ni luz. Que no me llega para el agua, es que otro no tiene ni agua. Es que hoy, esta semana no vamos a poder comer pan, pero si es que otro no tiene ni agua para beber. Quiero que entiendas el proyecto de Dios. La gratitud, eso es lo que te hace ser fuerte en el Señor y tener esperanza a llegar hasta el final. El Señor le dice muy claramente, y se lo dice con una voz potente y le dice, porque el amor de muchos se enfriará. Y yo te he dado algunas razones por las que se puede enfriar el amor de Dios. No dejaros de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hay algo que yo nunca me podré entender. Le digo verdad en Cristo y lo digo tal como lo siento en mi corazón. Yo no puedo estar en mi casa sabiendo que hay un culto. No puedo. Dirá, hombre, es que tú eres el pastor. No, hermano, es que cuando yo era oveja, era igual. Cuando yo era cristiano, yo era igual. ¿Por qué? Porque yo entendí. ¿Y si ese día yo no voy y aparece un ángel del culto? ¿Te imagináis? Toda tu vida yendo al cultico y un día que no viene, viene un ángel se presenta aquí en el cultico. Todo vestido de blanco, transparente, hablando. ¿Te pesaría o no? Di la verdad. A mí me pesaría mucho. Que me dijera mi hermano, ay, aparece un ángel. Eso es lo que yo siempre digo en la mente. Ahora no, ahora tengo otra cosa. Digo, sí, la gloria de Dios que hay, y yo no estoy, qué lástima, yo que soy un vaso, que no haya podido llevarme ni siquiera una voz. Le digo de parte del Señor, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Esta es la verdad que os estoy compartiendo en esta tarde. El amor de muchos se enfriará, porque hemos perdido el temor de Dios y el freno se ha soltado. Así que no dejemos de congregarnos, seamos hombres y mujeres de oración, de lectura, tengamos pasión por Dios, no razonemos con la mente humana. La fe tiene que ser probada y la esperanza siempre reine en nuestra vida. Creo que estamos llegando ya al final y sí me gustaría decirles de parte de Dios. Esto fue una palabra que Dios dirigió a sus discípulos. En esos momentos en que Jesús iba a ser crucificado, vendría todo lo que aquí dice que vendrían: guerra, rumores, más guerra, persecuciones. Lo único que Jesús dejó claro: esto no es el fin, esto solamente es el principio de dolores, de lo que ha de venir y de lo que está. Cuando venga Jesús a la tierra, pero no visible, sino invisible, porque Jesús va a venir una vez invisible,
donde nadie le va a ver, solamente van a verlo los que sean arrebatados. Después vendrá Jesús y lo verá todo el mundo. Pero cuando lo vea todo el mundo, vendrá a traer los juicios a esta tierra, porque la maldad del hombre se habrá multiplicado y Satanás estará reinando en esta tierra y Dios pondrá orden a través de Jesucristo. No vendrá como cordero, vendrá como león y no vendrá como siervo, sino vendrá como Señor y Rey de Reyes. Yo te digo de parte de Dios, examínate, mírate, contrólate y te digo esta palabra que dijo Jesús: el amor de muchos se enfriará. Ojalá que tú y yo estemos en esa línea buscando lo que Dios le agrada y haciendo todo lo que tiene que hacer. Así que te invito en esta tarde a cerrar tus ojos y a pedirle al Señor: Señor, yo quiero estar ardiendo en mi corazón para que cuando tú vengas mi amor no se apague, sino que esté encendido para el día en que tú me llames para estar contigo en el reino de Dios. Le invito a que cierre sus ojos y ore al Señor en esta tarde. Padre,